importante. Así que hoy vamos a aprender quién es Juan el Bautista y por qué Dios lo usó grandemente. Y primero, ¿quién es Juan el Bautista? San Lucas capítulo 1, versículo 15 al 25, versículo 57 al 80. Juan el Bautista era hijo de Zacarías e Elizabeth y primo de Jesús, nacido 6 meses antes que Jesús. El papel de Juan el Bautista. ¿Por qué vino Juan el Bautista? El propósito de Juan el Bautista era testificar de Jesús. Juan el Bautista es el que vino a dar testimonio de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. San Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Les leo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En ese momento, la gente pensaba que Juan el Bautista era Jesucristo. San Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Debido a este pensamiento, los judíos enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era. San Juan, capítulo 1, versículo 19 y 20. San Juan, capítulo 1, versículo 19 y 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista respondió, no soy Cristo, sino vine a testificar a Jesús que es la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesucristo que es la luz. En ese tiempo había muchos líderes religiosos como Anás y Caifás y mucha gente educada, pero ¿por qué la palabra de Dios vino a Juan el Bautista? ¿Por qué Dios usó grandemente a Juan el Bautista? Hay una razón. Juan el Bautista vivió de manera diferente a los religiosos de su tiempo. El primer Juan Bautista vivió una vida santa y limpia, apartado del mundo. San Marcos capítulo 1, versículo 3 y 4. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista, ¿dónde está? Proclamando el Evangelio ahora, en desierto. ¿Y qué ropa usó y qué comió? San Marcos capítulo 1, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista vestía pelo de camello y comía langostas y miel silvestre.
No es que esté usando ropa de cuero costosa y llamativa. Era la ropa que usaban los pobres. Era barata. En ese tiempo, las langostas eran el alimento que comían los pobres que no tenían que comer. No vivió en un palacio ni en una casa grande, sino en el desierto. El desierto es un lugar separado del mundo. Vivir en una ciudad hace que sea fácil caer en el mundo y pecar. Él era un hombre que no estaba en absoluto inmerso en la cultura del mundo. Vestían pelo de camello y comían langostas y miel silvestre. Vivía en el desierto, separado del mundo, y la ropa que vestía y la comida que comían eran diferentes. La forma de vivir era diferente. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote y aunque pudo vivir una vida plena, vivió una vida extremadamente frugal y honesta en el desierto, vistiendo pelo de camello y comiendo langostas. Esto es lo primero que tenemos que aprender de Juan el Bautista. Para recibir la palabra de Dios y ser usados, primero debemos separarnos del mundo y vivir una vida limpia y santa. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Les leo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay muchos platos en la casa. Hay platos grandes, pequeños, caros y bonitos, pero hay platos que nunca se usan. ¿Qué platos? Platos sucios. La casa grande aquí se refiere a la iglesia. Entre los consultores sí han estudiado mucho y tienen talento, pero no son limpios. Dios no los usará. Aunque tengan muchos talentos, Dios utiliza personas limpias. El orden del Pentateuco es el siguiente: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis es la creación y nacimiento. Nosotros nacimos en este mundo. El libro del Éxodo es la salvación de Egipto. Nosotros fuimos salvados del mundo por la sangre de Jesús. Y Levítico. Levítico es distinción, santidad. Entonces, números. Números son los soldados de Dios. Antes de que puedas ser un soldado de Dios, primero debes ser levítico, es decir, apartado y santo. Para convertirse en un soldado usado por Dios, primero debes ser apartado y santo. Entonces, ¿cómo podemos dejar del pecado? Es posible ganar con nuestra propia voluntad
es imposible. Debe hacerse de acuerdo con la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La respuesta es huir, distinguir y seguir, evitar y seguir. Primero, debes huir de lugares y personas los cuales abundan el pecado. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Les leo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas se llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En la Biblia el número 2 significa la separación. La luz y la tiniebla, el día y la noche, el pecador y el justo, el bien y el mal, el infierno y el cielo, derecha e izquierda. La parte derecha es la parte de Dios y la izquierda es la parte del diablo. Separó Dios la luz de las tinieblas. La luz es la parte de Dios y las tinieblas son la parte del diablo. Los salvos tienen que separarse del diablo, del pecado. Deuteronomio capítulo 14, versículo 6. Deuteronomio capítulo 14, versículo 6. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales podréis comer. Estos son los animales que se podían comer. Los animales de pezuñas que tienen hendidura de 2 uñas y rumean. ¿Qué significa el que pezuña hendida? Los animales de pezuñas hendidas significa que los salvos tenemos que distinguir del pecado. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, 17. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Los salvos no pueden estar en yugo desigual con los incrédulos. Los salvos deben de salir de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y el pecado no se puede vencer evitándolo, porque la tentación del pecado llega todos los días. Evitar y seguir. ¿A dónde
Debo ir después de huir del pecado a la iglesia. Debemos ir al lugar donde están los hermanos salvados. ¿Con quién tenemos que seguir? ¿Con quién? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quiénes son los que invocan al Señor con un corazón puro? Estos son los hermanos que han sido salvados. Por eso, ¿cómo vencemos el pecado? Seguir en absoluto a las comuniones dentro de la iglesia. Cuando tenga tiempo, vaya a ver a los hermanos. Y la segunda forma de vencer el pecado, palabra y oración. Este versículo muy importante. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Les leo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Otra vez, les leo. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No hay otra manera para ser santo. Necesitas la palabra y la oración. Por eso, Salmos capítulo 119, versículo 9 pone, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Conocemos este versículo demasiado bien. Este versículo fue escrito especialmente para los consultores. La única forma en que los consultores vivieron una vida limpia es guardando la palabra. Siempre que tengan tiempo, hay que leer la palabra. Siempre que tengan tiempo, hay que escuchar la palabra. Mientras camino en el metro, en el autobús, y cuando tenga tiempo, hay que leer y meditar. Buscamos la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El que leer aquí es singular. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy solo, tengo que leer la Biblia en casa, en la escuela, en la oficina, en el coche. La Biblia tiene 1189 capítulos. Los 365 días del año, dividido por los 1189 capítulos, es 30.3. Si lees 4 capítulos al día, puedes leer toda la Biblia en un año. Aquí dice que los que oyen. Tenemos que escuchar la palabra juntos los miércoles, domingos. Seminario bíblico, reuniones de consultores, retiros de verano e invierno. Deben asistir incondicionalmente. Y escuchamos la meditación cada mañana. Por favor, los pastores meditan mucho, oran y practican mucho para subir una meditación. Para nosotros, escuchemos la meditación todos los días, sin falta. Primero, los consultores tienen que escuchar.
la meditación de cada día. Y la oración. ¿Qué oración necesitas primero? Y la oración de arrepentimiento. San Juan, capítulo 1, primera Juan, capítulo 1, versículo 9. San Juan, primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si miramos hacia atrás y hemos cometido algún pecado, confesemos antes de irnos a la cama hoy. Dios, he pecado así, esto y lo otro, y todavía yo no puedo detenerme. Por favor, ayúdame. Necesitan esta oración cuando, hoy, antes de dormir. Y como somos consultores, debemos orar por sabiduría y fortaleza. Este versículo muy importante para consultores. Buscamos la Biblia, Isaías. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4. Les leo. Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí la lengua de sabios se refiere a la boca que habla solo las palabras que Dios da. La palabra de Dios tiene el poder para salvar a las personas. Con la palabra que recibimos de Dios, podemos dar consuelo y fortaleza a los pobres y necesitados que nos rodean. Con nuestro poder y sabiduría no podemos salvar a una persona sola, ni podemos darles consuelo y fortaleza. Así que debemos orar para que nos diera la palabra. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios usa personas santas y limpias. ¿Cómo puede ser santo? Con la palabra de Dios y la oración. Así que leamos más, escuchemos más, meditemos más y estudiemos más, oremos más a Dios. Juan el Bautista vino a testificar de Jesús. Vivía en el desierto, vestía pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Se separó del mundo para dar testimonio de Jesús y vivió una vida limpia, santa y frugal. Así que fue muy usado por Dios. Lo primero que aprendemos de Juan el Bautista es la santidad y la honestidad. Lo primero que debemos hacer para ser usados por Dios es separarnos del mundo y vivir una vida limpia y santa. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.